El asado estaba seco, pero el vino corría generoso mientras Mariana pasaba la fuente por la mesa. Se reía un poco demasiado fuerte de algo que dijo Tomás y se inclinaba lo suficiente como para fingir que yo no estaba. Alcancé un plato para retirarlo y rocé su hombro sin querer. Fue entonces cuando se giró, mano alzada, rápida y afilada, y me abofeteó con tanta fuerza que uno de mis pendientes cayó al suelo. Nadie se movió, ni siquiera mi hijo. No lloré, no hablé. Solo tomé mi bolso y salí al aire frío de la noche. Pero lo que ella no sabía era que su vida perfecta descansaba sobre una base firmada con mi nombre. Y para cuando regresaron de la cena, su risa se había apagado para siempre. Antes de continuar, contanos desde dónde nos estás viendo. El impacto no me alcanzó hasta que llegué al coche. La mejilla ardía donde me había golpeado, pero el vacío en el pecho dolía mucho más. 12 años desde la muerte de Alejandro. 12 años ayudando a Tomás a construir su vida, dejando de lado mis propias necesidades para asegurarle cada oportunidad. Y ahora, a los 64, me había vuelto invisible en la misma casa que mi dinero había comprado. La casa frente al lago brillaba contra el cielo crepuscular, sus ventanas proyectando rectángulos dorados sobre el césped, perfectamente cuidado. Había llegado 3 horas antes para ayudar a preparar la cena. Una noche importante para los contactos comerciales de Tomás. Arreglé flores, pulí cubiertos, ajusté los puestos de mesa mientras Mariana dirigía al personal de catering, con una eficiencia altiva. «Mamá, ¿podrías revisar si el vino está bien frío?», me pidió Tomás sin siquiera alzar la vista del celular. «Y tal vez quédate en la cocina cuando lleguen los Gutiérrez. Mariana quiere que todo fluya sin interrupciones». Asentí, tragándome la decepción. Una vez más, debía ser escondida, un vestigio del pasado menos glamoroso de Tomás, que podría avergonzarlo ante la alta sociedad de Puerto Varas. La viuda del sastre, con su leve acento y ropa sencilla, no encajaba en la imagen que Mariana cultivaba con tanto cuidado. Ahora, sentada en mi coche con la mano sobre la mejilla ardiente, entendí que finalmente había llegado a mi límite. La bofetada no fue solo una bofetada, fue la culminación de 1000 pequeñas humillaciones. La forma en que Mariana corregía mi gramática, las fotos familiares donde me ponían en la esquina, fácil de recortar, las conversaciones en la mesa que evitaban cualquier mención a Sacheux a aquellos años duros en que Tomás y yo apenas llegábamos a fin de mes. Encendí el motor, las manos más firmes de lo que merecían estar. El aire nocturno traía el olor del lago mientras me alejaba de la exclusiva orilla del lago Yanquihue, pasando por los condominios cerrados en dirección a mi modesto departamento en el centro. Las luces de Puerto Varas titilaban al otro lado del agua, hermosas e indiferentes a mi dolor. Mi hogar me recibió con su habitual silencio. Colgué el abrigo, me quité los zapatos y caminé por las habitaciones en penumbra, sin encender la luz. En mi pequeño escritorio, desbloqueé el cajón inferior del archivador y saqué una carpeta de cuero que no abría desde hacía años. Dentro estaban los documentos que contaban la verdadera historia del éxito de mi familia. Títulos de propiedad de la casa frente al lago de Tomás y Mariana, registrada a nombre de un fideicomiso que yo administraba. Papeles de propiedad del edificio donde funcionaba la firma de diseño de Tomás. Estados bancarios que mostraban las transferencias periódicas que habían sostenido su estilo de vida durante más de una década. Cuando Alejandro murió inesperadamente a los 52, me dejó una pequeña póliza de seguro y nuestro taller de sastrería en apuros. Lo que nadie sabía, ni siquiera Tomás,
era cómo transformé ese comienzo modesto en una pequeña fortuna. Mientras trabajaba de día en el taller, por las noches estudiaba sobre bienes raíces y estrategias de inversión. Compré mi primera propiedad cuando Tomás comenzó la universidad. Para cuando se graduó, ya era dueña de 3 edificios en una zona que pronto se pondría de moda. Mientras él lanzaba su negocio, yo proporcionaba discretamente el capital necesario, siempre a través de canales que ocultaban mi participación. Cuando él y Mariana se casaron, los ayudé a conseguir la casa de sus sueños mediante un arreglo complejo de propiedad que me dejaba como titular principal de la escritura. Quería que mi hijo se sintiera exitoso, que creyera que había escapado de nuestras humildes raíces por mérito propio. Tal vez ese fue mi error. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «¿Víctor? Soy Lourdes». Mi voz sonaba más serena de lo que me sentía. «Necesito que pongas en marcha el plan B». «Sí, todo». Esta noche Víctor Ruiz había sido mi abogado y amigo durante 20 años. Me había ayudado a estructurar mis inversiones y siempre había cuestionado mi decisión de mantener a Tomás en la ignorancia. «¿Estás segura?», preguntó, con preocupación evidentes en la voz. «Esto lo cambia todo, Lourdes». «Ya todo cambió», respondí, tocándome de nuevo la mejilla. «Van a estar en la cena al menos 1 hora más. ¿Podés encargar que cambien las cerraduras antes de que vuelvan?» «Considéralo hecho. Te llamo cuando esté listo». Al cortar me dirigí a mi dormitorio y comencé a empacar una pequeña bolsa de mano. No porque necesitara irme. Este departamento era solo mío, una propiedad que nunca usé en beneficio de Tomás, sino porque sabía que el enfrentamiento vendría pronto y quería estar lista para cualquier desenlace. Mientras doblaba un suéter dentro de la bolsa, me vi reflejada en el espejo. Una línea de rímel marcaba una trayectoria por mi mejilla derecha y una leve rojez aún señalaba donde la mano de Mariana me había golpeado. Me limpié el maquillaje y me observé con ojos despejados. Había pasado demasiados años siendo empujada a los márgenes de mi propia vida. La cena de esta noche, donde fui relegada a servir copas antes de ser agredida físicamente, fue simplemente la escena final de una lenta y constante desaparición. El silencio de Tomás en ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que me había convertido para él. Mi teléfono vibró con un mensaje de Víctor. «Cerrajero listo. Códigos de seguridad cambiados. Retenciones financieras aplicadas». Y así, todo estaba hecho. La maquinaria de las consecuencias se había puesto en marcha con algunas llamadas y pulsaciones de teclas. Por la mañana, Tomás descubriría que las cuentas de su empresa estaban congeladas. Mariana encontraría sus tarjetas rechazadas. Y la casa que creían suya revelaría su verdadero título de propiedad. No buscaba venganza, exactamente. Lo que quería era reconocimiento, ser vista, importar. Afuera la noche se había cerrado del todo. En algún lugar de la ciudad, mi hijo y su esposa terminaban su cena, riéndose con sus invitados, sin saber que su mundo ya estaba cambiando. Me pregunté si Elena, mi nieta de 15 años, habría notado mi ausencia. Era la única que a veces parecía verme con claridad. Me senté en el escritorio y comencé a redactar cartas. Una para Tomás, otra para Elena y una más para Mariana. Las palabras fluían fácilmente ahora, nacidas de una claridad que no sentía desde hacía años. Cuando llegara el día siguiente, necesitarían entender por qué el suelo bajo sus pies había comenzado a moverse. El futuro era incierto, pero algo estaba claro. Nunca más sería invisible en mi propia vida. Sellé las cartas y las dejé sobre el escritorio,
con las manos firmes a pesar del peso de lo que acababa de poner en marcha. El reloj marcaba las 21:42. La cena de Tomás y Mariana estaría llegando a su fin. Los Gutiérrez y los demás invitados harían sus excusas con cortesía, elogiarían la velada y se marcharían, dejando a mi hijo y a su esposa volver a un hogar que ya no los recibía. Mi celular sonó. Era Víctor otra vez. «Ya está hecho», dijo sin rodeos. «Las cuentas del fideicomiso están congeladas. El pago automático de la hipoteca programado para mañana fue cancelado. Ya notifiqué a la administración del condominio sobre el cambio en los protocolos de acceso». «¿Y las cámaras de seguridad?» «Redirigidas a tu servidor privado. Vas a poder ver todo desde tu laptop». Abrí mi computadora y entré a la aplicación que acababan de instalarme. La pantalla se dividió en 4 cuadrantes, mostrando distintos ángulos de la casa de Tomás y Mariana. La entrada circular, la puerta principal, el patio trasero con vista al lago y el garaje. Todo en silencio, por ahora, pero eso cambiaría pronto. «Gracias, Víctor. Sé que esto va más allá de tu asesoría legal habitual». «Lourdes», dijo él con la voz más suave, «te he visto construir un imperio mientras otros se llevaban el crédito. Te he visto sacrificar tu bienestar por personas que no valoran tu presencia. Esto no es solo asesoría legal, es justicia, y ya era hora». Después de cortar, me preparé una taza de té y me acomodé en el living con la laptop sobre las piernas. La casa seguía en la pantalla, su tranquilidad costosa a punto de romperse. Me toqué la mejilla otra vez. El ardor de la cachetada de Mariana ya se había desvanecido en una molestia sorda. Lo que aún dolía era el silencio de Tomás, su aceptación pasiva mientras su esposa golpeaba y esa su madre. Y nadie, ni una sola persona en esa elegante mesa, dijo nada. A las 22:16, los faros de un auto cruzaron la entrada mientras los primeros invitados se retiraban. Los observé irse en sus autos lujosos, con sus noches intactas mientras la mía se había fracturado sin retorno. A las 22:38 se fue el último invitado, y unos minutos después, el personal de catering salió por la puerta de servicio. A las 23:05, el BMW brillante de Tomás entró al garaje, seguido por la Range Rover blanca de Mariana. Me acerqué más a la pantalla, con el corazón acelerado a pesar de mi decisión de mantenerme al margen. Este era el momento en que las consecuencias se volverían reales. Los vi acercarse a la puerta principal. Mariana unos pasos por delante, Tomás siguiéndola con los hombros caídos. Una postura que conocía desde su infancia, cuando anticipaba problemas. Mariana insertó la llave en la cerradura y giró. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Incluso sin sonido, podía leer su confusión en los gestos. Tomás se adelantó, tomó la llave y probó él mismo. Sacó el celular, seguramente para llamar a la empresa de seguridad. Minutos después, gesticulaba con nerviosismo, la cara tensa y desencajada. Mi celular vibró con un mensaje. Esperaba que fuera Víctor, pero en cambio, vi el nombre de Elena, mi nieta, escribiéndome justo en ese momento, como si una conexión invisible la hubiera alertado del drama que se desplegaba. «Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que te fuiste de golpe. ¿Qué pasó?» Dudé, debatiéndome entre protegerla y decirle la verdad. Elena siempre había sido perceptiva, capaz de ver más allá del brillo artificial de la vida de sus padres. «Estoy bien, mi amor. Hubo una discusión. Hablamos mañana». 3 puntos aparecieron en la pantalla mientras escribía, desaparecieron y volvieron a aparecer. «Mamá te pegó, ¿verdad?» Los escuché discutir sobre eso después de que se fueron todos. Se me cortó la respiración. Así que Tomás sí había enfrentado a Mariana.
pero no en el momento en que importaba, sino después, en privado, cuando ya no había apariencias que mantener. Antes de que pudiera contestar, el celular sonó. Tomás. Dejé que fuera al buzón de voz mientras lo veía en la pantalla, caminando de un lado al otro en la entrada, con el teléfono contra la oreja, señalando para que Mariana intentara con la llave del acceso lateral. 1 minuto después, llegó su mensaje de voz. «Mamá, algo pasa con las cerraduras y la alarma de la casa. La empresa de seguridad dice que cambiaron los códigos y que no pueden intervenir sin una nueva autorización. ¿Estás involucrada en esto? Por favor, llámame cuanto antes». Su voz sonaba más confundida que acusadora. Aún no unía todos los puntos. Eso llegaría con la mañana, cuando aparecieran las notificaciones del banco y se revelara toda la magnitud del cambio. Volví mi atención al mensaje de Elena. Sí, lo hizo. Pero esto no se trata de vos, Elena. Quiero que lo sepas. ¿Dónde estás? ¿Puedo ir a verte? No esta noche. Tus padres te necesitan en casa. Hablaremos pronto, lo prometo. En la pantalla vi a Mariana gesticular con desesperación, perdiendo la compostura mientras la realidad de estar encerrada fuera de su hogar perfecto comenzaba a hundirse en ella. Tomás volvía a estar al teléfono, caminando de un lado a otro en la entrada. Me pregunté si intentaba contactarme nuevamente o si llamaba a algún hotel para pasar la noche. Mi té se había enfriado, pero apenas lo noté mientras observaba la escena. Una parte de mí quería contestar la llamada de Tomás, explicarle todo ahora y presenciar su reacción. Pero el momento era clave. Necesitaba que sintiera todo el peso del cambio que había implementado, que sintiera cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies antes de ofrecerle una explicación. Otro mensaje de Elena. Me están llevando a la casa de la tía Catalina por la noche. Papá no puede entrar y está muy alterado. ¿Qué está pasando, abuela? Catalina era la hermana de Mariana, siempre dispuesta a reforzar los peores impulsos de su hermana. Por supuesto que irían a refugiarse con ella en una crisis. Es complicado, mi amor. Trata de dormir un poco. Mañana todo tendrá más sentido. Vi a Tomás abrir la puerta del coche para que Mariana y Elena subieran. Mariana gesticulaba con énfasis. Su lenguaje corporal revelaba que ya estaba construyendo una narrativa donde ella era la víctima, no la agresora. El coche retrocedió por la entrada y desapareció de la vista. La casa quedó en silencio y a oscuras, inaccesible para quienes la habían dado por sentada. Como yo, pensé, con una satisfacción amarga que me sorprendió por su intensidad. El celular sonó otra vez. Era Víctor para confirmar. Ya se fueron, le dije. Presumo que pasarán la noche en casa de la hermana de Mariana. ¿Estás bien, Lourdes? Esto no debe ser fácil. La pregunta simple rompió la compostura que había mantenido hasta entonces. Mi voz tembló al responder. No sé cómo estoy, Víctor. ¿Aliviada? ¿Asustada? 40 años poniendo a los demás primero y ahora... Les lancé una granada a todos. Una granada que ellos mismos te entregaron con la espoleta ya retirada. Me recordó con suavidad. Descansa un poco, mañana será duro. Tras colgar, cerré la laptop. Ya no podía seguir viendo la casa vacía. El silencio de mi departamento me envolvió, el peso de mis decisiones asentándose en mis huesos. Había planeado esta noche con meticuloso detalle, considerando cada ángulo legal y financiero, pero no me había preparado del todo para el costo emocional. Mientras me preparaba para dormir, el celular sonó con un último mensaje de Elena. Cualquiera sea la razón, sé que debes tener un buen motivo. Te quiero, abuela. Las lágrimas brotaron.
las primeras que me permitía, desde que la palma de Mariana se estrelló contra mi mejilla. En todos mis cálculos, había olvidado el poder simple de ser vista y comprendida, aunque solo fuera por una chica de 15 años que veía con más claridad que los adultos a su alrededor. Mañana traerá enfrentamientos, acusaciones, quizás incluso amenazas legales. Pero esta noche, por primera vez en años, dormiré sabiendo que finalmente me defendí, obligando a quienes me menospreciaron a enfrentar la verdad de su dependencia. Las cerraduras habían cambiado en más de una casa. La puerta de mi silencio también se había cerrado para siempre. Dormí con interrupciones, despertando justo antes del amanecer con el corazón agitado. Por un momento no podía ubicar el origen de mi ansiedad. Luego, los eventos de la noche anterior volvieron como una avalancha. La bofetada de Mariana, el silencio de Tomás, mi respuesta definitiva. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. La mayoría de Tomás, cada vez más urgentes a medida que avanzaba la noche. Varios de Mariana, fluctuando entre furia y fingida preocupación. Uno de Víctor, confirmando que todas las medidas financieras se habían ejecutado según lo previsto. Y 3 de Elena. Estamos en lo de la tía Catalina. Mamá está desquiciada. Papá estuvo toda la noche al teléfono. Lo escuché decir algo de las cuentas. Y finalmente, a las 4:37 de la mañana. Abuela, tengo miedo. Por favor, decime qué está pasando. Ese último mensaje perforó mi determinación. Elena estaba en el medio, atrapada en el derrumbe del mundo cuidadosamente construido por sus padres, sin entender por qué. Quise protegerla, pero tal vez la honestidad fuera la forma más grande de amor. Te paso a buscar a las 8 para desayunar. Solo vos y yo. Ahí hablamos. Su respuesta llegó de inmediato, a pesar de la hora. Voy a estar lista. Me levanté y me preparé con especial cuidado, eligiendo un vestido azul profundo que casi no usaba, aplicando un maquillaje ligero y recogiendo mi cabello canoso en un rodete prolijo. Hoy ya no sería la mujer invisible en la cocina. Hoy me verían tal como soy, el cimiento sobre el cual otros habían construido sus vidas. A las 7:45 recibí un mensaje desde la dirección de Catalina. No era de Elena, sino de Tomás. Mamá, Elena dice que la vas a pasar a buscar. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Por favor. La mesura en su mensaje me sorprendió. Sin acusaciones, sin exigencias. Tal vez la noche le había traído algo de claridad. No respondí. Preferí dejar que mi llegada hablara por sí sola. El camino hasta la casa de Catalina me llevó por los barrios más exclusivos de Bahía Clara, pasando por mansiones frente al lago y jardines meticulosamente cuidados. Siempre me había sentido una intrusa en esta zona, a pesar de poseer más propiedades aquí que muchos de sus residentes. La casa de Catalina, aunque impresionante por estándares normales, era modesta comparada con la que Tomás y Mariana no habían podido pisar la noche anterior. Al entrar en la entrada circular, vi a Elena esperando en los escalones del porche, una mochila pequeña a sus pies. Llevaba jeans y un suéter sencillo, el cabello oscuro suelto sobre los hombros. Se veía más joven que sus 15 años, vulnerable de una forma que me apretó el pecho. Antes de que pudiera bajarme del auto, la puerta de entrada se abrió y Tomás apareció detrás de ella. Estaba desaliñado, su imagen normalmente impecable alterada por una noche sin dormir. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas y por un instante vi al niño que una vez corría hacia mí con las rodillas raspadas y juguetes rotos, esperando que yo arreglara todo. Esta vez, no. Elena se apresuró a subir al auto, deslizándose en el asiento del acompañante
antes de que Tomás pudiera detenerla. «Vámonos», dijo con la voz tensa. «Espera», llamó Tomás, acercándose a mi ventanilla. La bajé solo hasta la mitad, lo justo para escucharlo claramente, pero no lo suficiente como para que pudiera alcanzar nada. «Mamá, por favor, ¿qué está pasando? La casa, las cuentas...» Dicen que no tengo acceso, que todo está Moshin a tu nombre. «No todo», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Solo todo lo que creías que era tuyo». Su rostro se puso pálido. «Tenemos que hablar de esto». «Sí, tenemos». Miré a Elena, que observaba el intercambio con una atención intensa. «Pero primero voy a desayunar con mi nieta. Te espero al mediodía en la oficina de Víctor». «¿Víctor? ¿Tu abogado?» «Mamá, esto es un asunto de familia». «Ahora es un asunto legal, Tomás. Al mediodía, en la oficina de Víctor». Subí el vidrio y salí en reversa del camino, dejando a mi hijo parado solo, con la luz de la mañana iluminando la confusión en su rostro. Elena no habló hasta que estuvimos a varias cuadras de distancia. «Lo hiciste, ¿no? Cambiaste las cerraduras, congelaste las cuentas. Todo». La miré de reojo, evaluando cuánto decirle. «Sí». «¿Por lo de la cachetada?» «Eso fue el detonante, no la causa». Conduje hacia un pequeño café cerca de la costanera, uno al que Mariana jamás pondría un pie. Demasiado sencillo, demasiado auténtico para su imagen cuidadosamente curada. Elegimos una mesa en la terraza, pedimos café para mí y chocolate caliente para Elena. El aire de la mañana era fresco, con aroma a lago y promesa de primavera. Un día normal, aunque nada en nuestra situación lo era. «Necesito que me cuentes todo», dijo Elena con los ojos. Tan parecidos a los de Tomás, tan parecidos a los míos, fijos en mí con una intensidad que me desarmó. No la versión editada. Todo. Estudié su rostro, y no vi solo a Tomás en sus rasgos, sino también a David, mi difunto esposo. La misma determinación, la misma intolerancia por las mentiras cómodas. Tal vez la honestidad siempre fue el único camino posible. Cuando tu abuelo murió, empecé. Me dejó muy poco en términos económicos. Un taller de sastrería en apuros, una póliza de seguro modesta y la casa que casi habíamos terminado de pagar. Tomás estaba en la universidad y yo estaba decidida a que terminara, que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Le conté cómo trabajaba de día en el taller y por las noches estudiaba inversión inmobiliaria, planificación financiera, desarrollo empresarial. Le conté cómo había comenzado con poco, comprando una propiedad en mal estado que renové yo misma los fines de semana, y cómo fui aprovechando ese éxito para hacer inversiones más sustanciales. Para cuando tu papá se graduó, ya había construido algo significativo. Cuando quiso fundar su estudio de diseño, necesitaba capital. Yo lo proporcioné, pero a través de canales que hacían parecer que él había conseguido inversores independientes. Cuando conoció a tu mamá y quisieron aquella casa frente al lago, la compré a través de un fideicomiso, creando un plan de pago muy por debajo del valor de mercado. Los ojos de Elena se abrieron con asombro. ¿La casa es tuya? La casa, el edificio donde funciona la firma de tu papá, la propiedad de vacaciones en Pucón y varias inversiones más. Todas están a mi nombre, aunque dejé que tus padres pensaran lo contrario. ¿Pero por qué?, preguntó, el desconcierto evidente en su voz. ¿Por qué dejarlos creer que era todo de ellos? La pregunta fue directa al corazón de mis decisiones, obligándome a enfrentar motivaciones que ni siquiera yo había formulado del todo. Por orgullo, supongo, el mío y el de ellos. Quería que Tomás se sintiera exitoso, que creyera que había logrado asegurar el futuro de su familia por mérito propio. Y yo
No quería ser vista como una madre metida, como la suegra que no suelta el control. Especialmente después de que se casó con Mariana, que dejó muy claro que mi origen, mi acento, toda mi existencia, le resultaban vergonzosos. «Eso está mal», dijo Elena con crudeza. «Tanto lo que hiciste vos como cómo te trataron ellos». Su juicio, aunque doloroso, era justo. Sí, lo está. Alimenté una ficción que al final nos disminuyó a todos. El mozo llegó con nuestro desayuno. Waffles para Elena, una tortilla para mí. Comimos en silencio unos minutos, mientras el peso de lo revelado se asentaba entre nosotras. «¿Vas a quitarles todo?», preguntó Elena finalmente, con voz apagada. «¿Dejarnos sin casa?». «No, mi amor, esa nunca fue la intención». Le tomé la mano sobre la mesa. Lo que buscaba era reconocimiento, no venganza. Pero después de años de ser tratada como si no existiera, después de ser abofeteada y humillada en mi propia familia, necesitaba forzar el tema. Elena asintió lentamente. «¿Y ahora qué va a pasar?». «A las 12 me reúno con tu papá. Vamos a discutir nuevos términos, un nuevo acuerdo basado en la verdad y el respeto mutuo». «¿Y mamá?». No pude evitar que mi voz llevara un matiz duro. «Eso depende de ella, de si puede aceptar la realidad de quién soy, de lo que he construido». Elena empujó el plato a un lado, el apetito aparentemente ausente. «No lo va a aceptar. Ella vive de las apariencias. Saber que la abuela es la verdadera fuente de todo la va a romper. Tal vez ya es hora de que algunas cosas se rompan», dije en voz baja, «para poder reconstruirlas bien». Al prepararnos para salir del café, Elena me sorprendió rodeando mi cintura con los brazos, abrazándome con una intensidad inesperada. «Me alegra que te defendieras», susurró, «pero también tengo miedo». La abracé con fuerza, respirando el aroma de su shampoo, sintiendo el leve temblor en sus hombros delgados. «Lo sé, mi amor», dije, usando el diminutivo sin pensarlo. «Yo también». Mi celular vibró con un mensaje de Víctor. Tomás confirmó la reunión de mediodía. Mariana está intentando acceder a la caja de seguridad del banco. Prepárate para una posible escalada. Las piezas estaban en movimiento y la realidad empezaba a caer sobre quienes habían vivido demasiado tiempo en la ilusión cómoda. Mientras llevaba a Elena de regreso a la casa de Catalina, con la promesa de llamarla más tarde, me pregunté qué versión de mi hijo me esperaría en la oficina de Víctor. ¿El niño arrepentido que busca perdón o el hombre engreído que exige lo que cree suyo por derecho? De cualquier forma, el tiempo del silencio había terminado. Hoy, al fin, se escucharía mi voz. Después de dejar a Elena en casa de su tía, con un beso en la frente y un «te llamo después», conduje directamente al centro de Santiago, al edificio donde está el estudio jurídico de Víctor. El moderno rascacielos albergaba su oficina en el piso 32, con vistas imponentes del Cerro San Cristóbal y el río Mapocho más allá. Llegué 30 minutos antes, necesitando tiempo para ordenar mis pensamientos antes de enfrentarme a Tomás. Víctor me recibió en la sala de espera, impecablemente vestido como siempre, su figura hilta y su cabello plateado perfectamente peinado. «Te ves bien, Lourdes», dijo besando mi mejilla, decidida. «Me siento distinta», admití mientras me guiaba hacia su oficina privada. Como si me hubiera quitado de encima una piel que llevaba puesta demasiado tiempo. «Te queda bien», señaló una silla de cuero. «¿Café?». Asentí, agradecida por la normalidad del ritual, mientras él servía desde la cafetera de su aparador. «¿Tomás ha vuelto a llamar?». «2 veces esta mañana». En la segunda tenía en altavoz al abogado de su estudio. La expresión de Víctor se mantuvo neutra,
pero detecté un matiz de satisfacción en su voz. Les informé que todos los acuerdos legales fueron ejecutados y registrados correctamente hace años, con la firma de tu hijo en cada documento relevante. Firmó sin leer, dije en voz baja. Confiaba plenamente en mí. Fue su elección. Víctor me ofreció una taza humeante. Lourdes, llevo 20 años representándote. En todo ese tiempo te he visto organizar tus asuntos con un cuidado meticuloso, permitiendo que tu hijo creyera en una ficción que él mismo construyó. No has hecho nada ni legal ni inmoral. Y moralmente. Se sentó frente a mí reflexionando. Desde el punto de vista moral, creo que finalmente corregiste un desequilibrio que estaba dañando a todos los involucrados, sobre todo a vos. Antes de que pudiera responder, sonó su intercomunicador. El señor Mendoza ha llegado. Que pase, dijo Víctor mirándome. ¿Lista? Alisé mi vestido y enderecé los hombros. Sí. La puerta se abrió y Tomás entró. Se veía peor que esa misma mañana. El rostro demacrado, los ojos hundidos por el cansancio y algo más. Miedo, tal vez, reconocimiento. Llevaba la misma ropa del día anterior, ahora arrugada por una noche de crisis. «Mamá», dijo con la voz cuidadosamente medida. Luego, con un gesto hacia Víctor. «Doctor Ruiz». «Por favor, toma asiento», indicó Víctor señalando la silla junto a la mía. Tomás dudó. Luego se sentó, girando su cuerpo ligeramente hacia afuera. La distancia entre nosotros era tanto física como simbólica. «Entiendo que tenés preguntas», comenzó Víctor con tono profesional y neutral. «Preguntas». Tomás soltó una risa corta y amarga. «Las cerraduras de mi casa fueron cambiadas. Las cuentas de mi empresa, congeladas. Mis tarjetas rechazadas esta mañana cuando quise pagar el desayuno. Y mi madre», me lanzó una mirada de desconcierto herido. «Se niegas a explicarme por qué está destruyendo mi vida». «No estoy destruyendo», dije en voz baja. «Estoy recuperando». «¿Recuperando qué?» Su voz se alzó. ¿Qué puede justificar esta emboscada? Inspiré hondo, obligándome a sostenerle la mirada. Respeto, Tomás. Reconocimiento de la verdad. Aceptación de quién fue realmente la persona que construyó la vida que vos y Mariana muestran con tanto orgullo. Su rostro se tiñó de rojo. Si esto es por lo que pasó en la cena, es por mucho más que eso. Lo interrumpí. Aunque recibir una cachetada de tu esposa, mientras vos te quedabas en silencio, fue, sin duda, el punto de quiebre. Tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Me bloqueé. Tendría que haber dicho algo, hecho algo. Lo sé, pero esta reacción es desmedida, mamá. Estás castigando a Elena y a mí por algo que hizo Mariana. ¿Ah, sí? Dejé mi taza sobre el platillo, el leve clic resaltando la intensidad tranquila de mis palabras. Durante 12 años he sostenido tu estilo de vida mientras me trataban como una nota al pie vergonzosa. Financié tu empresa a través de sociedades pantalla para que pudieras parecer autosuficiente. Compré tu casa mediante un fideicomiso, permitiéndote vivir allí por una fracción de su valor real. Todo eso mientras me empujaban cada vez más lejos de tu vida. Víctor deslizó una carpeta por el escritorio hacia Tomás. Estos son los documentos legales que detallan la propiedad de tu madre sobre los inmuebles en cuestión, así como las estructuras de inversión que sostienen Mendoza Diseño Integral. Vas a notar tu firma en cada acuerdo, explicó Víctor. Tomás abrió la carpeta, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Observé cómo su expresión pasaba de la incredulidad a una comprensión creciente. Esto es, recuerdo haber firmado algunos, pero pensé... Levantó la vista hacia mí.
Me dijiste que eran trámites rutinarios para los préstamos de la empresa. Y firmaste sin leer, dije, porque confiabas en que yo me encargaría de los detalles, como siempre lo hice. Pero la casa, yo hago pagos todos los meses. A un fideicomiso que yo controlo, con una tasa 30% por debajo del valor de mercado. Miró los documentos y luego a mí, mientras la realidad seguía asentándose. Todo este tiempo, todo lo que tenemos, ¿fuiste vos? No todo, admití. Tu talento, tu visión para la empresa, eso es tuyo. Pero el capital, la infraestructura que permitió que esos dones florecieran, sí, eso vino de mí. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, pero cargada de dolor y confusión. ¿Por qué inventar esta ficción? ¿Por qué dejarme creer, a mí y a todos, que yo construí este éxito solo? Era la misma pregunta que Elena me había hecho, pero viniendo de Tomás, tenía un peso distinto. Porque necesitabas creerlo, respondí suavemente. Porque después de la muerte de tu padre, estabas decidido a demostrarte algo, a asegurar tu futuro y el de tu familia. Quise ayudarte sin que eso te quitara el mérito. Entonces me mentiste, durante años. Te apoyé, corregí. En silencio, invisiblemente, permitiéndote conservar la dignidad de parecer independiente. Y a cambio, fui perdiendo la mía, convirtiéndome en la madre incómoda que se tolera pero no se respeta. Tomás se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de su padre que me apretó el corazón. Nunca quise hacerte sentir así. La intención importa menos que el impacto. Intervino Víctor con calma. La realidad es que tu madre ha sido sistemáticamente apartada de una vida que ella misma construyó. Tomás parecía realmente afectado. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a quitárnoslo todo? Eso depende de vos, dije. De lo que estés dispuesto a reconocer y cómo sigamos adelante. Víctor sacó otro documento. Tu madre ha preparado una propuesta, una reestructuración de los acuerdos financieros que les permitiría mantener su estilo de vida y la empresa bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Tomás con cautela. Honestidad, respondí sin rodeos. Reconocimiento público de mi rol en tu éxito. Cenas familiares regulares en las que se me trate como la matriarca, no como la servidumbre. Y una renegociación sobre la casa. Pueden seguir viviendo allí, pero reconociendo formalmente que sigue siendo de mi propiedad. Tomás absorbió la información, su rostro difícil de leer. ¿Y si me niego? Entonces los activos permanecen congelados, dijo Víctor sin alterar el tono. Tendrían que desocupar la casa en un plazo de 30 días. El préstamo comercial vencería en su totalidad. Tomás se levantó de golpe, caminando hasta la ventana. El perfil de Santiago se desplegaba ante él, indiferente a nuestro drama familiar. Mariana nunca va a aceptar esto, dijo finalmente. Toda su identidad está construida sobre nuestra posición social, sobre la narrativa que creamos. Esa ficción ya no puede sostenerse. Respondí. Para ninguno de nosotros. Se volvió para mirarme. ¿Sabes que probablemente esto termine con mi matrimonio? La acusación flotó en el aire entre nosotros. Sentí su peso y consideré su verdad. Si tu matrimonio no puede sobrevivir a la honestidad, Tomás, entonces tal vez no debería sobrevivir en absoluto. Él se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada, y de inmediato me arrepentí de la dureza de mis palabras. No quiero hacerte daño, añadí con más suavidad. Ni a vos, ni a Elena. Esto no se trata de castigo, se trata de corregir, de finalmente ser vista por quien soy y por lo que he construido. ¿A costa de todo lo que creí ser? Su voz sonaba hueca. No, respondí levantándome para acompañarlo junto a la ventana.
Seguís siendo mi hijo brillante y creativo. Tu visión para tu empresa sigue siendo tuya. Tu amor por Elena también. Lo único que cambió es la comprensión de cómo esas cosas fueron posibles. No respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en las montañas lejanas. Finalmente preguntó: ¿Elena lo sabe? Sí, le conté esta mañana. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Eso explica su mensaje. Papá, todo lo que diga la abuela es verdad. Escúchala. Saber que Elena me habías apoyado, que había querido guiar a su padre hacia la verdad, encendió algo cálido dentro de mí. Es una joven extraordinaria. Lo es, coincidió Tomás, girándose para mirarme de frente. Necesito tiempo. Hablar con Mariana, aunque puedo imaginarme cómo va a reaccionar. Y reevaluar todo, aparentemente. Víctor le extendió una copia de la propuesta. Tómate 24 horas. Nos volvemos a reunir mañana, a la misma hora. Tomás asintió, recogiendo los documentos con un cuidado poco habitual en él. En la puerta, se detuvo. Me miró con unos ojos que llevaban ecos del niño que alguna vez fue. Por lo que valga, mamá, lo siento. Por anoche, por todo. Después de que se fue, me dejé caer en la silla, con lágrimas inesperadas empañándome la vista. La confrontación me había dejado vacía, pero también extrañamente aliviada. Víctor puso una mano sobre mi hombro, con delicadeza. Lo hiciste bien, Lourdes. ¿De verdad? Lo miré. Acabo de destrozar la percepción que mi hijo tenía de sí mismo. Probablemente rompí su matrimonio y trastorné la vida de mi nieta. Le diste verdad a un entorno construido sobre ficción, corrigió él. El dolor es real, sí, pero necesario. Como acomodar un hueso mal soldado. Duele, pero es lo correcto. Cuando salí de su oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de una fuente inesperada. Soy Anya, tu vecina. Escuché que quizá podrías necesitar una cepas amiga en este momento. ¿Almorzamos mañana? Anya Westfield, mi vecina de al lado, quien durante años me había animado a hacer valer mi voz, que fue testigo de cómo me iban borrando de reuniones familiares y eventos sociales, que vio la verdad mucho antes de que yo estuviera lista para enfrentarla. Sí, respondí. El almuerzo sería maravilloso. Por primera vez en años estaba tomando decisiones basadas en mis propias necesidades y no en el sacrificio por los demás. El camino por delante seguía incierto, lleno de retos y conversaciones difíciles, pero lo caminaría como yo misma. Visible, reconocida, respetada. Ya no era la base oculta bajo la casa, sino la piedra angular, a la vista, esencial para todo lo que se mantenía en pie. Ya no la base oculta bajo la casa, sino la piedra angular, visible y esencial. Esa revelación me sostuvo durante la tarde y hasta la noche, mientras esperaba en mi departamento, temiendo y deseando al mismo tiempo lo que vendría. Rechacé la oferta de Víctor de quedarme con él y su esposa. Necesitaba la calma familiar de mi propio espacio. Un lugar que siempre había sido verdaderamente mío, libre de las complicaciones que enredaban el resto de mi vida. Regué mis plantas, preparé una cena sencilla e intenté perderme en un libro. Pero mi mente volvía una y otra vez al rostro de Tomás cuando comprendió, al apoyo inesperado de Elena, al futuro incierto que teníamos por delante. A las 19:42 sonó el timbre. No esperabas a nadie, y por un instante dudé. Me pregunté si Mariana habría venido a confrontarme. Pero cuando revisé la cámara de seguridad, vi a Elena en el pasillo, con una pequeña mochila de viaje apretada entre las manos. Abrí la puerta de inmediato. Elena, ¿qué haces acá? Entró con el rostro cansado, marcado por la preocupación.
Papá y mamá estuvieron discutiendo toda la tarde. Después de que volvió de la oficina del abogado, intentó explicarle todo. Y ella simplemente explotó. Gritaba, tiraba cosas. Dejó su bolso en el suelo, los hombros vencidos. No podía quedarme ahí. ¿Tu papá sabe que estás acá? Asintió. Le dije que necesitaba espacio. Me dijo que lo entendía. Una pequeña y triste sonrisa cruzó su cara. Está distinto hoy, más callado, como si estuviera viendo todo con claridad por primera vez. La guié hacia el living, notando cómo se acurrucaba en un rincón del sofá, haciéndose pequeña, como si intentara desaparecer del conflicto que la rodeaba. ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo? No, solo... Su voz se quebró. Solo necesitaba estar en un lugar que no se sintiera como si se estuviera desmoronando. La ironía no se me escapó, que en medio del caos que yo misma había provocado, mi hogar se convirtiera en refugio para mi nieta. Me senté a su lado, dejando espacio pero lo suficientemente cerca como para ofrecer consuelo. Contame qué pasó después de que tu papá volvió de la reunión. Elena recogió las piernas bajo sí misma, de repente más niña que sus 15 años. Volvió con todos esos papeles. Se lo veía, no sé, en shock. Como cuando ves en una película que golpean a alguien y tarda en darse cuenta del dolor. Enredó un mechón de su cabello oscuro entre los dedos. Le pidió a mamá que se sentara, que tenían que hablar de algo importante. Se suponía que yo debía ir a mi cuarto, pero escuché desde el pasillo. ¿Y? Le contó todo. Que vos eras la dueña de la casa, que habías financiado la empresa, todo. Ella no le creyó al principio. Pensó que era algún tipo de broma. Pero él le mostró los papeles y entonces... Los ojos de Elena se encontraron con los míos, turbios de confusión. Lo llamó patético. Le dijo que había vivido de la caridad de su mamá todo ese tiempo, fingiendo ser exitoso cuando en realidad era un fraude. Me estremecí al imaginar la voz cortante de Mariana. Debe haber sido muy difícil para tu papá escuchar eso. No se defendió. Se quedó callado, como si estuviera de acuerdo con ella. Su voz se tensó con un enojo inesperado. Pero después empezó a hablar mal de vos. Dijo que habías sido manipuladora, que habías planeado todo esto para humillarla. Ahí papá sí reaccionó. Le dijo que estaba equivocada, que vos solo habías intentado ayudar y que el verdadero problema era cómo todos te habíamos tratado. Un nudo se formó en mi garganta. A pesar de todo, Tomás me había defendido. Había reconocido, al menos en ese instante, la verdad de nuestra historia. ¿Y qué le dijo ella? La expresión de Elena se endureció. Le dijo que tenía que elegir, vos o ella, que no iba a vivir en una casa tuya ni aceptar dinero que viniera de vos, que si quería salvar el matrimonio, tenía que cortar todo vínculo con vos y ver cómo los mantenía por su cuenta. Ya veo. El ultimátum no me sorprendió, aunque sí la rapidez con la que llegó. ¿Y qué dijo tu papá? Eso fue lo raro. Se quedó muy tranquilo y le dijo: necesito pensar en qué es lo que realmente importa, y después simplemente se fue. No agarró el auto, solo empezó a caminar. Negó con la cabeza. Mamá empezó a tirar cosas después de eso. Esperé a que se encerrara en su cuarto. Armé una mochila y pedí un auto por la app. Absorbí la información, intentando imaginar a Tomás. Mi hijo, tan pendiente de las apariencias, tan evitativo del conflicto, alejándose así de una confrontación, literalmente saliendo a caminar para despejar la cabeza. Era una señal de introspección que no esperaba tan pronto. «Podés quedarte acá el tiempo que necesites», le dije a Elena. «La habitación de invitados siempre está lista para vos». «Gracias, abuela». Vaciló y luego preguntó:
¿Qué va a ir a pasar con todos nosotros? Era la misma pregunta que yo me hacía desde que salí de aquella cena, desde que llamé a Víctor y puse en marcha todo esto. No lo sé con certeza, admití. Pero pase lo que pase, te prometo que no vas a perder ni a tu papá ni a mí. Algunas cosas van a cambiar, quizás donde vivís, tal vez incluso la relación entre tus padres. Pero siempre vas a tener familia que te ama. Asintió, como si esa respuesta, aunque incompleta, le bastara por ahora. ¿Puedo usar tu ducha? Siento que llevo puesta esta ropa desde hace días. Por supuesto. Hay toallas limpias en el gabinete del baño. Cuando desapareció por el pasillo, revisé mi teléfono. 2 llamadas perdidas de Tomás y un mensaje. Elena me dijo que está con vos. Gracias por darle un lugar seguro. Necesitamos hablar, pero no esta noche. ¿Mañana? Respondí con sencillez. ¿Estás a salvo? Sí, mañana. Al dejar el teléfono sobre la mesa, sonó de nuevo. Ania, mi vecina. Vi llegar a tu nieta, dijo sin rodeos. ¿Todo bien? El departamento de Ania quedaba justo frente al mío, al otro lado del pasillo. Con los años se había vuelto una amiga ocasional. Cafés, copas de vino y siempre palabras firmes alentándome a poner límites con mi familia. Tan bien como se puede, respondí. Crisis familiar en pleno desarrollo. ¿Al fin les contaste todo? Su voz tenía un dejo de satisfacción. Ya era hora. Escucha, hice demasiada lasaña. ¿Querés que te lleve un poco? Los adolescentes siempre tienen hambre, y vos tenés pinta de necesitar una amiga. Antes de que pudiera contestar, agregó. No es una sugerencia, Lourdes. En 10 minutos estoy ahí. Asegúrate de tener el vino abierto. Después de cortar, me encontré sonriendo a pesar de todo. El estilo directo de Ania era refrescante, sin dobles intenciones, sin apariencias, solo amistad sincera ofrecida cuando más se necesita. Fiel a su palabra, apareció 10 minutos después, con una fuente humeante que inundó el pasillo con aroma a ajo y tomate. A sus 68 años, Ania se movía con la energía confiada de alguien mucho más joven. Su cabello plateado en un corte bob impecable, su ropa colorida y ligeramente excéntrica. Las crisis emocionales requieren carbohidratos, anunció, entrando hasta mi cocina y dejando la fuente sobre la mesada. ¿Dónde está el vino? Le señalé la botella que ya había abierto, y asintió con aprobación. Buena elección. Ahora contame todo, mientras tu nieta termina de ducharse. Así que lo hice, sin omitir detalles. La cena, la cachetada de Mariana, las revelaciones financieras y las consecuencias que habían llevado a mi nieta a buscar refugio conmigo. Ania escuchó sin interrumpirme, sorbiendo su copa de vino y asintiendo de vez en cuando, como si cada pieza encajara en un rompecabezas que había observado durante años. Esto lo vi venir desde hace tiempo, dijo cuando terminé. Cada vez que te dejaban fuera de los encuentros familiares, cada vez que minimizaban tus aportes. Me alegra que al fin hayas marcado el límite. ¿Estuve mal en mantener en secreto los arreglos financieros tanto tiempo? Era la pregunta que no dejaba de rondarme, la duda que debilitaba mi seguridad. ¿Mal? No lo sé. Tal vez equivocada de enfoque. Ania volvió a llenar nuestras copas. Tu intención fue buena. Proteger el orgullo de Tomás, fomentar su independencia. Pero en el intento de elevarlo, te dejaste enterrar a vos misma. Su respuesta me golpeó con dureza y precisión. ¿Y ahora? Ahora es tu turno de levantarte. Chocó su copa con la mía. No va a ser fácil. Mariana va a pelear, Tomás va a resistirse. Pero al final, la verdad siempre es más sana que la ficción. Para todos ustedes. Elena salió del baño justo cuando Ania servía la lasaña.
Llevaba el pelo húmedo recogido en una coleta y su pijama la hacía parecer aún más joven de sus 15 años. Observó a Anya con curiosidad. «Elena, te presento a mi vecina y amiga, Anya Westfield. Anya, mi nieta, Elena». «La cineasta», dijo Anya para nuestra sorpresa. Ante nuestras miradas inquisitivas, explicó. «Tu abuela mencionó que siempre estás grabando cosas, haciendo documentales sobre tu familia». El rostro de Elena se iluminó un poco. «Estoy trabajando en un proyecto para la escuela, sobre historias familiares y cómo nos forman». «Bueno, material no te va a faltar», dijo Anya con una sonrisa irónica, mientras le servía una porción generosa de lasaña. «Come, las mentes creativas necesitan combustible». Las tres compartimos la comida en mi pequeña mesa de comedor. La conversación, por decisión mutua, evitó el drama familiar y se centró en temas más livianos. Los proyectos escolares de Elena, la clase de pintura a la que Anya se había anotado, y mi jardín en macetas del balcón. Por un momento breve, el peso de todo lo que estaba ocurriendo se alivió, dejando espacio para algo parecido a la normalidad. Incluso hubo risas. Después de que Elena se excusara para prepararse para dormir, Anya me ayudó a levantar los platos. «Es una joven extraordinaria», comentó mientras secaba los vasos. «Muy perceptiva, muy fuerte». «Sí», asentí con un orgullo que me llenó el pecho. «Lo es. Pase lo que pase con Tomás y esa esposa suya, asegúrate de mantener tu vínculo con Elena. Ella te necesita. No solo tu apoyo económico, sino a vos». La distinción me golpeó con fuerza. Durante tanto tiempo había asociado el apoyo con el dinero, la provisión con el amor. Pero Elena había venido a buscarme no por lo que podía darle, sino por lo que era para ella. Después de que Anya se fue, fui a ver a Kata Elena. Ya dormía profundamente en la habitación de invitados, con el celular apretado en la mano como si esperara un mensaje de su padre. Se lo quité con suavidad y lo dejé en la mesita de noche. Luego acomodé la manta sobre sus hombros. De regreso en el living, me paré frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, reflexionando sobre el camino que me había traído hasta acá y sobre el incierto recorrido que todavía tenía por delante. Mañana habría otra conversación con Tomás. Más decisiones, más verdades expuestas. Pero esta noche había ofrecido refugio a mi nieta, compartido una comida con unas amigas de verdad y permanecido firme en mi verdad. Sí, los cimientos estaban cambiando, pero quizás lo que se construyera sobre ellos ahora sería más fuerte, más honesto, más digno de todos nosotros. Mi teléfono vibró suavemente con un mensaje de Tomás. Pasé horas caminando alrededor del lago, pensando en todo. En quién he sido y en lo que he permitido. Estoy listo para ir y hablar mañana. De verdad hablar. No se trataba del dinero ni de las propiedades. Se trataba de lo que me debía, de lo que todos me debían. Al leer sus palabras, algo que llevaba años apretado en mi pecho, empezó a aflojarse. No era perdón exactamente. Eso tomaría tiempo, pero sí una posibilidad. La posibilidad de que de todo este doloroso desmantelamiento surgiera un nuevo comienzo, construido no sobre mentiras cómodas, sino sobre verdad. Le respondí con algo que no le había dicho a mi hijo en mucho tiempo. «Te quiero, Tomás. Vamos a resolver esto juntos». Luego me alejé de las luces de la ciudad y me interné en la calma de mi hogar, donde mi nieta dormía tranquila y donde el futuro, aunque incierto, finalmente ofrecía la promesa de autenticidad. La mañana llegó con una suave luz primaveral, colándose entre las persianas. Encontré a Elena ya despierta, sentada con las piernas cruzadas en el balcón, con una taza de té en las manos, observando cómo la ciudad despertaba. «Papá escribió», dijo cuando me senté junto a ella. «Viene a las 10». Revisé la hora. Faltaba poco más de una hora.
¿Estás bien con eso? Ella asintió. Creo que es otro, como si por fin hubiera entendido algo. Compartimos un desayuno tranquilo, cada una inmersa en sus pensamientos sobre la conversación que se avecinaba. A las 10 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta casi no reconocí a mi hijo. Tomás estaba ahí, no con su habitual ropa de diseñador, sino con unos jeans sencillos y un suéter que yo misma le había regalado hacía años. El cabello despeinado, la expresión abierta y vulnerable, como no lo había visto desde que era un niño. «Mamá», dijo suavemente, y me sorprendió al abrazarme. No fue ese abrazo formal de los últimos años, sino uno real, fuerte y tembloroso. «Lo siento mucho». Por encima de su hombro vi a Elena mirándonos, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. En la sala, Tomás no tomó el control de la conversación como solía hacerlo. Se sentó en silencio, con las manos entrelazadas. «Cometí muchos errores», comenzó, pero el peor fue olvidar quién me ayudó a sostenerme. Alzó la vista, encontrando mis ojos. Construí mi identidad sobre la mentira de que lo logré todo solo. Dejé que Mariana lo creyera porque nos hacía sentir importantes a los dos. Y en el proceso, empujé a un costado a la única persona que hizo posible todo esto. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté, sin intención de facilitarle el camino, aunque el corazón me doliera. «Mariana se fue esta mañana. Está con su hermana hasta que entremos en razón con lo económico». Sonrió con tristeza. «No creo que eso ocurra». «Lo lamento», dije, y lo sentí de verdad. A pesar de todo, no había querido destruir su matrimonio. Negó con la cabeza. «No lo sientas. Esto venía gestándose hace mucho. Tu decisión solo reveló qué tan fracturado estaba todo». Elena se sentó junto a su padre y le tomó la mano en silencio. «Preparé una propuesta», continuó Tomás, sacando unos papeles de su bolso. «No es un documento legal. Eso lo verá Víctor. Sino una base para nuestra familia a partir de ahora». Leí sus notas con la vista ligeramente nublada. Reconocimiento público del papel de mamá en los negocios y las propiedades. Reestructuración de la empresa para incluir a mamá en el consejo directivo. Cenas familiares semanales. No cuando convenga. Documentación de la historia de vida de mamá. Proyecto de Elena. Nuevos acuerdos de vivienda que respeten la titularidad real. «Es un comienzo», dijo él con voz baja. «Si estás dispuesta». «¿Y Mariana?» «Espero que eventualmente acepte esta nueva realidad. Si no...» Apretó la mano de Elena. «Lo enfrentaremos juntos». 3 meses después, estaba sentada en primera fila en el auditorio del centro comunitario, observando cómo Elena ajustaba su cámara. La sala estaba llena de gente de toda Ciudad Bahía, amigos, colegas y, notablemente, Tomás sentado a mi lado, ahora viviendo en un departamento modesto, cerca del mío. «Bienvenidos al estreno de Cimientos Invisibles», anunció Elena al público. Un documental sobre mi abuela, Lourdes Mendoza, y las estructuras invisibles que sostienen las vidas que construimos. Mientras las luces se apagaban y mi rostro aparecía en pantalla, sentí la mano de Tomás sobre la mía. «Gracias», susurró, «por todo». La película contaba mi historia, desde joven inmigrante hasta viuda y luego empresaria silenciosa. Incluía verdades dolorosas sobre la disfunción familiar, junto a momentos de esperanza y reconciliación. Elena lo había capturado todo con una honestidad admirable. Mariana no estaba presente. Había solicitado el divorcio el mes anterior, incapaz de aceptar la nueva narrativa de nuestra familia. Pero su ausencia ya no dolía. Era más bien un final necesario. Cuando la ovación llenó la sala al concluir la proyección, me quedé sentada, abrumada por un instante.
Anya apareció a mi lado, ofreciéndome su mano. «Bien hecho», dijo. «Y no hablo solo del documental, hablo de todo». De pie, mientras el público aplaudía, observé los rostros frente a mí. Tomás, Elena, Víctor, Anya y tantos otros que, tal vez por primera vez, me veían con claridad. Ya no estaba oculta, ya no era silencio. Los cimientos finalmente se habían hecho visibles.